A ver si me dices si estamos grabando. Listo. Bueno, pues vamos a comenzar la clase. Se van incorporando nuestros compañeros. Y la clase de hoy es una clase, la verdad, que bastante relevante, también muy relevante para la región en que estamos. Costa Rica, Honduras, El Salvador, perdón, Guatemala. Va a estar presente, lamentablemente, el tema que vamos a hablar. Es el tema del tráfico internacional de menores. Les he dejado en mediación virtual la unidad didáctica para que ustedes vayan siguiendo también sobre lo que vamos a hablar. Entonces vamos a comenzar con la aproximación, con una introducción a lo que es el tráfico internacional de menores, ¿no? Hablar de tráfico internacional de menores es hablar de crimen organizado, porque detrás están las mafias, las grandes mafias del crimen organizado, especialmente, como lo vengo mencionando, el narcotráfico, que lamentablemente en toda esta zona está muy presente, ¿verdad? Se calculan, fíjese, simplemente como una aproximación en cifras, nos dice la OIT, es decir, la Organización Internacional de Trabajo, que se calcula que en todo el mundo, pues aproximadamente nos vamos a encontrar con 1 millón todos los años de víctimas de tráfico internacional de menores, ¿no? ¿Cuáles son los factores desencadenantes de la existencia de este tráfico internacional de menores, ¿no? Podemos realizar una aproximación y podemos catalogarlos de que no nos vamos a encontrar con uno o con dos factores, sino que va a haber una serie de factores múltiples, factores múltiples que van a producir estos hechos, ¿no? Es un hecho ilícito y un hecho relacionado también, evidentemente, como vamos a ir viendo, con conductas penales, penales del primer nivel. Podemos mencionar, en primer lugar, la existencia de conflictos bélicos. La existencia de conflictos bélicos en el mundo produce tráfico internacional de menores. La existencia de hambrunas, de violencia doméstica, también va a producir, es una causa que produce, que desencadena pues, la venta de niños, por ejemplo, el tema del secuestro de niños, etc. La existencia de condiciones laborales precarias, en determinados países, ¿verdad? Sobre todo, fíjense, cuando nosotros hablamos de tráfico internacional de menores, que va a estar presente en todos los países, básicamente, pero más, sobre todo más en aquellos países más pobres. Entonces, visualicemos, pues Costa Rica está en una situación de preferencia, aunque bueno, tiene también unas realidades sociales bastante complicadas, ¿verdad? De exclusión social, pero en relación con países como El Salvador o Guatemala, a Honduras, pues evidentemente pues, está muy desarrollado. Desde el primer momento, ¿verdad?, que Costa Rica forma parte de ese club ciertamente elitista que es la OCDE, pues ya parece que es un país más rico, no siéndolo, porque la realidad es lacerante también lo que hay en Costa Rica, la exclusión social. Pero bueno, en términos comparativos parece que es una isla dentro de situaciones muy problemáticas y de países muy pobres. Honduras, ya no les digo nada, también Haití, etcétera, pero Honduras, visualizamos Honduras es uno de los países, el segundo país más pobre del continente latinoamericano. El primero, Haití, ¿no? Pues la exclusión social, las migraciones, la precariedad laboral, la violencia doméstica, las hambrunas, los conflictos bélicos, van a ser estos factores desencadenantes del tráfico. Y nos tenemos que realizar una pregunta clave, a modo pedagógico, y que precisa respuesta, pero buscando los porqués. ¿Por qué son traficados los niños? ¿Por qué? Las niñas. Pues evidentemente la respuesta parece fácil, está unida a estas causas, pero no es tan fácil. Pero evidentemente es una respuesta muy vinculada a la filosofía también, a la filosofía de determinados comportamientos antropológicos. En definitiva, existe tráfico internacional porque existe mercado que demanda pues una mano de obra
barata, ¿verdad? Y en régimen de esclavitud. En definitiva, hablar de tráfico internacional de niños es hablar de una serie de personas que van a utilizar como mercancía a nuestros niños y niñas. Es hablar del despojo de la dignidad del ser humano por parte de una serie de personas, ¿verdad? Del despojo a la dignidad propia inherente que tiene todo niño y toda niña, que tiene todo ser humano. Se despoja de la dignidad y los niños y niñas son objeto de tráfico porque son considerados no como personas, sino como objetos materiales que se pueden usar y tirar, y en función de las leyes del mercado. ¿Sí? Por eso es tan importante no solamente establecer, como vamos a ver, instrumentos jurídicos internacionales, tratados internacionales que luchen contra el tráfico y normativas internas de derecho penal que luchen contra el tráfico internacional de menores, sino que va a ser también muy necesario, ¿verdad?, poner límites, acotar a este mercado sin alma y establecer unas reglas éticas de mercado, ¿verdad? No todo vale, evidentemente, y menos cuando estamos hablando de que en el tráfico internacional de menores lo que se produce es una mercantilización como un producto de compra y venta, de compra-venta de seres humanos. En este caso, seres humanos que son el colectivo más vulnerable, los niños y las niñas, junto con los migrantes, ¿verdad?, con las mujeres, con pueblos indígenas, con personas vinculadas al LGTB, ¿verdad?, discapacitados, y especialmente nuestros niños y niñas. Son el colectivo más vulnerable que tenemos, ¿verdad? En síntesis, hablar de tráfico internacional de menores es hablar del uso de menores para satisfacer unas necesidades, como he mencionado, de mercado, ¿no?, con fines mercantilistas, donde el niño y la niña, como les decía, es una mercancía, no va a ser tratado como un ser humano, ¿no? En definitiva, es satisfacer estas ansias que parece como un monstruo que no se sacian nunca, las ansias materiales de este mercado, y dar, ¿no?, a este mercado, pues a nuestros niños y nuestras niñas como si fuese una divinidad, como si fuese un dios mercado, ¿verdad?, que todo vale, ¿no? Hablar de tráfico internacional de menores es hablar de un negocio ilícito que genera millones y millones de euros o de dólares, ¿no? Es hablar de ese elemento de ilicitud en sí mismo, ¿no? Hablar de negocio ilícito con un elemento lucrativo, vinculado sobre todo a la pobreza también, ¿eh? Los países más pobres es donde va a haber las tasas más elevadas de tráfico, ¿no? Hablar de tráfico internacional de menores es hablar de la existencia de un delito que podemos catalogarlo, ¿verdad?, de una coautoría múltiple, ¿eh? En mayor y menor intensidad nos vamos a encontrar con múltiples partícipes en el delito de tráfico internacional de menores. En definitiva, es hablar de estructuras, de organizaciones bien pensadas, pero pensadas hacia el mal, evidentemente, que son estructuras múltiples y evidentemente son estructuras de naturaleza criminal, ¿verdad?, de naturaleza criminal. En el tráfico internacional de menores van a participar, como les dije, múltiples personas, desde los que reclutan al menor, desde los intermediarios en todas estas operaciones, desde el transportista, que traslada ilícitamente a ese menor, hasta, hay que mencionar, y es muy importante también porque hay que combatir eso, múltiples funcionarios corruptos que van desde policías corruptos hasta, lamentablemente, pues, agentes consulares o diplomáticos corruptos que se prestan desde sus puestos como colaboradores necesarios, ¿verdad?, a que siga existiendo el tráfico internacional. Por lo tanto, para combatir el tráfico internacional hay que combatir también estos elementos de corrupción que están como cánceres o como tumores insertados
en numerosos países, y sobre todo en los países más vulnerables, que son, ¿verdad?, los países más pobres, donde no hay un tejido fuerte, de un Estado de Derecho potente, fuerte, ¿verdad? Y donde se introduce también pues, estas estructuras criminales, como puede ser el narcotráfico, en la misma estructura de justicia de esos estados, en el mismo poder ejecutivo como el legislativo. ¿Cuántas veces hemos hablado, ¿no?, de los denominados estados vinculados al narcotráfico? No voy a citar nombres, pero los tenemos también muy cercanos a nosotros, ¿verdad?, en este triángulo norte, donde la presencia del narcotráfico se ha infiltrado en las altas instancias de estos estados, ¿no? Hablar de tráfico internacional de menores es hablar de la vinculación o de la conexividad con otros delitos que van a estar muy presentes, ¿no? Donde hay tráfico internacional de menores nos vamos a encontrar con la existencia, por ejemplo, de explotación sexual y de prostitución de nuestros niños y niñas. Nos vamos a encontrar también con la existencia de un turismo sexual, lamentable, ¿verdad?, para numerosos países, ¿no? ¿Cuántos países, es decir, tienen este serio problema? Y habría que también realizar esa reflexión. ¿Se está actuando con contundencia por parte y a través de diseño de políticas públicas para combatir este turismo sexual, o se está más o menos permitiendo este turismo sexual porque en algunas circunstancias o en algunos países, ¿verdad?, también se ve, bueno, pues como se recauda fondos también de alguna forma para el Estado, pues hay una tolerancia, una cierta tolerancia. Ustedes saben perfectamente a qué me refiero. Hablar de tráfico internacional de menores es hablar también de una realidad conexa de la existencia de un tipo de delito, los delitos vinculados con los trabajos forzados, en régimen no de semiesclavitud, sino en régimen de esclavitud. Tenemos que visualizar como niños, sobre todo, van a parar, y niñas también, pero sobre todo niños, van a parar a grandes extensiones de tierras latifundistas a trabajar de sol a sol, o como niños van a parar a barcos frigoríficos que trabajan también de sol a sol en alta mar, o a empresas, empresas vinculadas, denominadas manufacturadas, de manufacturación, ¿verdad?, textiles, etcétera, donde se produce la explotación infantil. Menos mal que ya cada vez más hay una sensibilidad a nivel internacional y a nivel de la clase empresarial de las grandes multinacionales para evitar, ¿verdad?, la contratación, aunque sea subcontratación de niños en fábricas, ¿no? Habría que recordar y hacer mención a los grandes escándalos de la India, de Asia, donde niños y niñas estaban en sótanos, en situaciones de insalubridad, igual que sus mamás, ¿verdad?, y sus mujeres. Pues estoy visualizando los que cosían balones de fútbol de marcas muy conocidas, que no las voy a mencionar, pero sus manitas eran más precisas y al ser más pequeñitas se adecuaban más a este tipo de industrias, ¿verdad? Y evidentemente les pagaban una miseria y hasta se vendía de que les hacían un favor, porque si no, pues iban a pasar más hambre, ¿verdad? Trabajos de esclavitud, delitos vinculados a la pornografía infantil, todo relacionado con los pederastas, tremendo, ¿verdad? Donde hay pornografía infantil, seguramente hay tráfico internacional de menores. Y evidentemente, donde hay tráfico de órganos, donde se van a trasplantar órganos, donde se roban niños y se trasplantan órganos, ahí está el tráfico internacional de menores. Y también no podemos olvidar la existencia de los niños soldados. Visualicemos esas guerras cruentas civilistas, más que civilistas, incivilistas, entre tribus, entre guerras triviales en el continente, en el gran olvidado, ¿no?, y golpeado continente africano, donde los señores esos de las guerras
tenían una cohorte, los drogaban a esos niños que iban recogiendo en los pueblos y se convertían en niños drogados, en niños soldados que mataban a diestro y siniestro, que tenían anulada su conciencia. Muchos de esos señores de la guerra más tendrían que ser enjuiciados, están siendo enjuiciados actualmente por este maravilloso tribunal, ¿verdad? También de reciente creación, como habíamos hablado, la Corte Penal Internacional de La Haya, un éxito en la conquista de la justicia internacional en materia penal, para que todos estos crímenes no queden impunes, ¿no? Pues muchos de estos seres humanos, ¿verdad? De estos diablos, denominados señores de la guerra, están siendo enjuiciados, algunos ya condenados, por la Corte Penal Internacional de La Haya, ¿no? Esa Corte Penal Internacional que se creó, como ustedes saben, ¿verdad?, a través del Estatuto de Roma, un punto muy importante en el derecho internacional, y evidentemente en el derecho internacional penal, ¿no? Establecer que ha establecido, es decir, es una jurisdicción penal universal, ¿no? Bien, en definitiva, hagamos la siguiente reflexión. Cuando no se ponen límites al mercado, ¿sí?, cuando no se ponen límites al Dios del mercado, cuando todo gira en torno al beneficio, cuando todo gira en torno al dólar, cuando todo gira en torno a los colones o al euro, ¿verdad? Esto comienza a ser un monstruo y a salirse de las manos. Y da pie también para que se vaya colando y para que se vaya articulando estas redes mafiosas, ¿verdad?, en este caso concreto criminales de tráfico internacional. Por eso es importante, que el mercado sea limitado, sea limitado, y que el mercado sea regulado éticamente, porque por encima del mercado no está el mismo, no está el Dios mercado, por encima del mercado, por encima del dólar y por encima del colón y del euro está el ser humano. Está el ser humano. El mercado se hizo para dignificar al ser humano, para que el ser humano aquí en la Tierra pues tenga una vida digna. No al contrario, no, el ser humano se hizo para dignificar el mercado y para ser un súbdito, ¿eh?, y para adorar al dios Mon, que decían, ¿no?, pues, las antiguas religiones, ¿verdad?, que había un antiguo dios, ¿eh?, en la época griega, ¿eh?, creo recordar, ¿no?, que era el dios Mon, ¿eh?, que era el dios del dinero, el dios del mercado, y había que adorarle, ¿no? Esto hay que realizar esa reflexión y articular todo lo que estamos hablando ahora, sobre el tráfico internacional en base a esta reflexión. Y en base a esta reflexión surge, evidentemente, una serie de mecanismos protectores en el ámbito internacional que van a proteger a nuestros menores, como hemos visto, ¿no? Y evidentemente tenemos que mencionar de nuevo la Convención de los Derechos del Niño de Nueva York, de 1989. Tenemos que mencionarlo porque en su artículo 35, un artículo 35, va a establecer un mandato. ¿Y qué mandato establece? Un mandato, una obligación convencional. Pues es un mandato a los estados parte, a los estados contratantes de esta Convención de los Derechos del Niño, que, como les vengo diciendo, ¿verdad?, es uno de los grandes tratados internacionales, por no decir el tratado internacional que ha recibido más adhesiones del mundo, ¿eh? Este mandato es que todos los estados partes van a tener que tomar las medidas concernientes a los niños, todas las medidas concernientes que se basen en temas relacionados con los niños tienen que basarse en la búsqueda de ese interés mayor de los mismos, ¿no? Y todas las medidas son todas medidas a nivel interno, de implementación de legislaciones, de reglamentos, medidas a nivel bilateral, el establecimiento de tratados bilaterales o medidas de establecimiento multilateral. Por ejemplo, el diseño y el establecimiento de un tratado internacional en materia de protección de la infancia que nace con una vocación universalista, como es el que vamos a analizar. El que vamos a analizar
y el que tiene vigente Costa Rica es el tratado internacional, la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Este artículo 35 establece un mandato, una obligación internacional a todo Estado parte, que tiene que establecer que vaya a establecer cualquier tipo de medida, y fíjense, que afecte directamente o indirectamente, esto lo dice también la Convención de los Derechos del Niño, tiene que regirse por este principio rector de búsqueda del interés mayor del niño, y todas estas medidas tienen que combatir, y que tienen que combatir toda clase de venta o trata de niños para fines espurios o ilícitos. Esta Convención de los Derechos del Niño de Nueva York, en 1989, tiene que ser entendida también a la luz de unos protocolos que la refuerzan, los protocolos del año 2000. Y que, bueno, que menos mal que estos protocolos los ha firmado Estados Unidos, porque como les dije, la Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional ingente, ¿verdad?, de mucha participación de muchos estados, pero el gran señor, digamos, ¿no?, brilla por su ausencia. El vecino del norte no ha querido firmar, ¿verdad? Pero en cambio estos protocolos sí. ¿Qué protocolos? Me estoy refiriendo, año 2000, protocolos que son instrumentos jurídicos complementarios a la Convención. Son los protocolos facultativos a la Convención sobre los Derechos del Niño, relativos a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Ya era necesario regular estos aspectos a nivel internacional y establecer unas garantías, fortalecer unas garantías y establecer también un sistema de cooperación judicial internacional que atacase de raíz también, intentase atacar, ¿no?, y que tuviese también unos instrumentos internacionales para ser implementados en los ordenamientos jurídicos internos en materia de temas muy graves, que están al orden del día, porque nosotros abrimos un telediario, noticiario y vemos, por desgracia, en España, mes sí, mes no, pornografía infantil, prostitución infantil, tráfico, ¿no?, y tal, y aquí lo mismo, ¿no? Tremendo, ¿no? Ahí tenemos. Con lo cual, esto ha sido un éxito en ese sentido, ¿no? Un éxito, un acierto. Bien, vamos a continuar después de realizar, ¿verdad?, esta aproximación a lo que es el tráfico internacional. Ahora vamos a realizar un estudio, sistemático de uno de los grandes, por no decir el gran instrumento jurídico internacional, por supuesto que lo es en el ámbito latinoamericano, porque es el único tratado internacional del continente latinoamericano que va a abordar el tráfico internacional de menores. Estoy refiriendo al análisis que vamos a realizar de la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. La primera pregunta que tenemos que realizarnos es: ¿qué es esto? Pues esto es un instrumento jurídico de primer nivel, es decir, es un tratado internacional de naturaleza jurídica multilateral. Y esto es muy interesante, y hay que decirlo, porque cuando nace el espíritu de este tratado internacional, que nace de la mano de la Organización de Estados Americanos, en concreto de las conferencias famosas que ya hemos mencionado, las conferencias interamericanas de derecho internacional privado, en concreto la quinta conferencia celebrada en Ciudad de México en el año 1994. No son tan viejos, no son tan viejitos, son recientes. Pero evidentemente lo que busca este instrumento jurídico internacional, que es un hito histórico porque es el primero que aborda esta materia, lo que busca es dar una solución. ¿A qué? Dar una solución a una violencia sistemática empleada contra nuestros menores y que viene sufriendo como una plaga bíblica el continente latinoamericano, el mundo, pero el continente, y sobre todo regiones como aquí, Centroamérica, nuestra querida Centroamérica. Y viene surgiendo todo esto porque esto está muy vinculado, y hay que decirlo, a la pobreza. Y evidentemente que esto es un tratado internacional exitoso, con luces y sombras.
¿Y por qué digo luces y sombras? Porque aquí se le quería dar mayor impulso al establecimiento de normas penales, es decir, más normas penales se querían introducir, pero no fue posible la introducción de muchas normas penales en este tratado internacional. ¿Por qué? Por oposición de los estados. Porque siempre los estados son muy reacios a la incorporación de los tratados internacionales de las normas penales, por la propia naturaleza de las mismas del derecho penal. El derecho penal está muy vinculado al principio de territorialidad de un Estado, a la soberanía. ¿Y cuánto cuesta modular? Que hay que flexibilizar la soberanía de los Estados. Y hay que flexibilizar la soberanía de los Estados en un orden de ética mayor, en un orden humanitario, en un orden de lucha contra el tráfico internacional de menores, en la autorización, ¿verdad?, en determinadas circunstancias, para que se autorice, ¿verdad?, evidentemente a través del sistema de Naciones Unidas, etcétera, sistema de seguridad colectiva, pues la intervención humanitaria. No todo vale. El principio de soberanía no puede, no puede ser una excusa, ¿no?, para la vulneración sistemática de los derechos humanos, ¿no? Por encima de todo eso están los derechos humanos. Bien, entonces, como dato también nos vamos a encontrar que por primera vez en la historia de las conferencias interamericanas de derecho internacional privado, procedentes de la Organización de Estados Americanos, por primera vez en la historia se van a introducir normas de derecho penal. Hito histórico. Pocas normas, pero vamos a tener normas de derecho internacional, de derecho penal. En definitiva, nos encontramos con un tratado internacional que va a utilizar el derecho internacional público, el derecho de tratados de la Convención de Viena, ¿verdad?, de 1969, para que los estados se vinculen, para que firmen, para que se adhieran. Pero el contenido de las normas, todo el contenido, no son muchos artículos, son 35 artículos. Esos 35 artículos son normas jurídicas propias del derecho internacional privado. Y van a contener normas propias de derecho internacional privado y también nos vamos a encontrar, como les dije, normas de derecho internacional privado penal, de naturaleza penal. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Esto es un hito, ¿no? 35 artículos, pocos artículos, pero bien definidos, claros, ¿no?, con esas luces y sombras mencionadas, ¿no?, que por mí, evidentemente, se incorporaría más normas de derecho penal, pero evidentemente, pues las voluntades políticas están ahí, pues son muy sensibles, ¿no? Y 4 capítulos. Un capítulo generalista, normas generales. El segundo capítulo de este tratado internacional vinculado a la regulación de los aspectos penales, del tráfico internacional de menores. El tercer capítulo, aspectos civiles, y luego un cuarto capítulo a modo de cierre en total, ¿no? Cuarto capítulo, cláusulas finales, ¿no? En definitiva, nos encontramos con un conjunto de normas de derecho internacional privado que se va a utilizar los mecanismos propios, como les dije, de derecho internacional público para firmarse, ¿de acuerdo?, ¿no? Y que va a utilizar, digamos, un tipo de metodología, un tipo de metodología. Esto es igual, ¿verdad? Esto que les recuerda cuando hacemos los trabajos de investigación, que siempre hay que establecer un tipo de metodología a utilizar. Pues en este caso se dice que se utiliza un tipo de metodología conflictualista, para determinar ¿qué? Los puntos de conexión. Es que fíjense, estamos en el plano del derecho internacional privado. Estamos ante un conjunto de normas que van a establecer reenvíos, van a establecer puntos de conexión, van a tener una estructura propia de la norma de conflicto, con un supuesto de hecho, con un punto de conexión y con una situación jurídica que se va a aplicar, ¿no?, al final, ¿no? Normas de conflicto. Las normas de conflicto es un instrumento, como ustedes saben, característico del derecho internacional privado. ¿Y para qué sirven? Para solucionar un litigio, en este caso para dar una solución a una violencia, de nuevo, quédense con esto, a una violencia sistemática contra los menores. Y la solución que se va a dar, evidentemente, es que ese menor, ahora lo vamos a analizar, ¿verdad?, que ese menor, ese niño o esa niña, que ha sido
llevado contra su voluntad a otro país, que ha sido secuestrado, que ha sido coaccionado fraudulentemente a través de un precio, etcétera, llevado, pues sea restituido. ¿Sea restituido a dónde? Pues donde tenía su residencia actual. En definitiva, podemos decir lo siguiente, y haciendo énfasis en Costa Rica, y decimos lo siguiente. Costa Rica tiene firmado este tratado internacional, ¿de acuerdo? Tiene firmado este tratado internacional. Con la firma de este tratado internacional, el sistema protector de los menores de Costa Rica se refuerza. Y se refuerza porque, como hemos visto, Costa Rica ha firmado también el mítico Tratado Internacional, Convención sobre los Derechos del Niño de Nueva York de 1989, y tiene firmado también sendos tratados internacionales en materia de sustracción, de restitución de menores. El uno, como hemos visto, vinculado al sistema de la Haya, ¿verdad?, de las conferencias de la Haya, y el segundo, vinculado al propio sistema de la OEA, al propio sistema de derecho de las conferencias de derecho internacional privado, ¿no? La Convención Interamericana sobre la restitución de los menores, que, como les dije, ¿verdad?, toma el modelo, no solamente de la Convención de los Derechos del Niño, sino evidentemente toma el modelo de ese tratado internacional más viejito, que es la Convención de la Haya en materia regulatoria de aspectos civiles y de sustracción internacional. ¿De acuerdo? Entonces, este tratado internacional, esta Convención Interamericana de Tráfico Internacional de Menores, lo que viene es a reforzar, a complementar y a cerrar el círculo en materia de protección de nuestros menores, porque a donde no llegan estos dos sistemas mencionados, el de la Haya con sus tratados internacionales, llega este. Porque ustedes visualicen, cuando les explicaba, les hablaba de los sistemas protectores de la Haya, en materia de menores, de sustracción, o el propio interamericano, es decir, la sustracción o la retención ilícita de un menor, la demanda correspondiente iba dirigida pues a su entorno más inmediato, ¿verdad? Familiar, a un familiar, al cónyuge, etcétera, que se llevaba al menor, etcétera. Aquí no hay no hay ese círculo estrecho de parentesco, ¿no? Por eso se cierra. Ahora lo vamos a ver cuando analicemos la legitimación activa. De acuerdo, ¿no? Por lo tanto, podemos afirmar que este tratado internacional, interamericano, en materia de tráfico internacional de menores se va a fundamentar en dos grandes pilares, que es importante mencionarlos, ¿verdad? El primer pilar es la defensa íntegra de los derechos humanos. Y ahí tenemos que hacer mención la defensa íntegra de los derechos humanos establecidos en los dos grandes sistemas de derechos humanos en los cuales bebe Costa Rica, ¿no? En ese sentido, cualquier país latinoamericano. El de las Naciones Unidas, con la Declaración de los Derechos Humanos, los pactos civiles, etcétera, todos los compendios, evidentemente la Declaración, el convenio, el Tratado Internacional en materia de derechos del niño, ¿verdad?, en 1969, pero también no hay que olvidarse, evidentemente, que encuentra su anclaje, no podría ser de otra manera, que en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la denominada el famoso Pacto de San José, firmado aquí, ¿verdad?, en Costa Rica como símbolo de esa ciudad de la paz, ¿no? Evidentemente tiene una carga simbología, porque el hecho de que Costa Rica se haya mantenido con una de las democracias más antiguas de todo el continente latinoamericano, yo siempre digo en esto, y es que es cierto, Costa Rica nos puede dar lecciones a España de espíritu democrático, porque la nuestra, la democracia española es muy reciente. La de Costa Rica pues tiene muchísimos más años. Derechos humanos, fundamento de los derechos humanos. Y el segundo gran pilar, extraído de lo que dice la Declaración de los Derechos del Niño de Nueva York en 1989, es esa búsqueda constante de ese principio, el cumplimiento escrupuloso de ese principio rector, de búsqueda constante del interés superior del menor. ¿De acuerdo? Dos grandes pilares, fundamentos: derechos humanos, interés superior del menor. De ahí parte todo. Parte
tratado internacional. Y ahora, a modo pedagógico, nos tenemos que formular la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objeto concreto, principal, que persigue este tratado? Pues va a ser el siguiente. En primer lugar, va a hacer referencia a que el mismo tiene que desempeñar unas funciones de prevención y de sanción del tráfico internacional de menores. Y a la vez de regulación jurídica de los aspectos civiles y penales del mismo. ¿Sí? Prevención y sanción tienen que ir unidas. Y en sí mismo, la prevención y la sanción se van a establecer como obligaciones convencionales que tienen que ser implementadas por los Estados partes. Se va a dar mucha importancia a las labores de prevención, como no puede ser de otra manera. La lucha contra el tráfico internacional, igual que la lucha contra cualquier tipo de delito, tiene que partir de sistemas garantistas de derechos humanos, pero que a su vez sean sistemas de prevención del delito. ¿Sí? Y evidentemente, para prevenir el tráfico internacional de menores, hay que atacar las causas del mismo, las causas que ya hemos mencionado, del mismo. Y ese ataque de las causas se realiza también de una forma múltiple, a través, evidentemente, de un buen derecho interno, de implementación de buenas normas, ¿verdad? De detención pronta del tráfico internacional de menores. Pero también todo esto, evidentemente, comprende el diseño de políticas públicas que combatan las causas que originan el tráfico internacional. Y políticas públicas varias, y políticas públicas también educativas. Hay que educar y enseñar en las escuelas desde pequeñitos. Qué importancia es la educación desde pequeño, en los derechos humanos. Hay que sembrar en las escuelas. Miren, el primer grano de siembra, semilla, a nivel jurídico, a nivel de conocimientos jurídicos fundamentales del derecho, tiene que ser sembrado, no en una facultad de derecho, no en una organización internacional, no en la administración pública del Estado. Tiene que ser sembrado en los kinders, en las escuelas infantiles, en las escuelas primarias y en el bachiller. Y por este orden, a través de pedagogías activas, donde eduquen a los niños y niñas de un país en el respeto a una ética universal. Esa ética universal son los derechos humanos. Evidentemente, con pedagogías adecuadas a sus edades. Pero ahí está el éxito también y el progreso de una sociedad. Haciendo uso de la filosofía del gran humanista, el gran maestro, y que también había estudiado Derecho, Paulo Freire, el brasileño, ¿verdad? Es decir, hay que mencionar esto, hay que mencionar que hay que ser sembradores, sembradores de esta ética universal, que es lo que va a transformar una sociedad, lo que va a hacer libre a una sociedad, libre de prejuicios, libre de estereotipos, ¿no? Donde los niños, ¿no? se acostumbren, ¿no? a respetar a sus semejantes, ¿no? y a no discriminar. Evidentemente, las escuelas fundamental. Bien, para cumplir estos objetivos del Tratado Internacional, los Estados partes, es decir, los que se van a adherir, los que se van a ratificar, ¿verdad? En el mismo, tienen que cumplir una serie de obligaciones convencionales, que las vamos a mencionar ahora. Tienen que cumplir una serie de obligaciones convencionales, obligaciones internacionales, y este cumplimiento se tiene que dar de buena fe. Y aquí saco a colación también, que es muy importante siempre insistir, que el principio de buena fe establecido a la hora de cumplimiento de las normas jurídicas internacionales establecidas por un tratado internacional es denominador común, es decir, es un denominador común en todo tratado internacional, ¿verdad? Y recuerden, y esto viene del derecho de los tratados, en concreto viene del artículo 26 de la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados del año 1969, por donde se rige, ¿verdad? Se regula todos los procesos de elaboración, firma, adhesión de tratados internacionales, que lo que viene a decir es que, mire usted, Estado, si usted quiere adherirse, y si usted quiere adherirse es por un acto voluntario, un acto de su propia soberanía voluntaria,
luego tiene que comportarse adecuadamente y tiene que buscar la implementación del contenido jurídico establecido en el conjunto de esas normas internacionales y buscarla y cumplirlas de buena fe. Y aparte, nos dice este artículo 26, dice, ¿no? Y aparte usted no puede tampoco obstaculizar el cumplimiento de este tratado internacional a otros estados. ¿Sí? Lo puede obstaculizar, ¿no? En definitiva, consagra ese principio jurídico clásico del derecho romano, pacta sunt servanda, ¿no? Mire usted, obligado, si firmamos, nos damos la mano, ¿no? Como caballeros, ¿no? Para cumplir ese dar la mano como caballeros es un acto de soberanía, ¿no? De los estados, de manifestación de adhesión de ese estado. Pues tenemos que comportarnos bien, decentemente. El principio de buena fe que se aplica a un contrato básico de arrendamiento de una casa, a un contrato de mercaderías internacionales o de agencia internacional. El cumplimiento de las estipulaciones se tiene que dar siempre de buena fe. Por eso, cuando hablamos de derecho internacional, ¿verdad? Es hablar también de derecho civil, con ese elemento internacional. Pero los grandes principios, ¿verdad? Son principios también muy vinculados con los principios romanísticos del derecho civil. Entonces, ¿cuáles son esas obligaciones que tienen los estados? Obligaciones internacionales que tienen que ser cumplidas. Podemos catalogarlas y podemos definirlas que se trata en su propia naturaleza de obligaciones de medios y de resultados, porque los estados van a tener que implementar también normativas internas diferentes, pero derecho interno, leyes, reglamentos, etcétera, para dar cumplimiento a todo esto. En primer lugar, hay que decir que todo estado parte de este tratado internacional sobre tráfico internacional de menores interamericano, va a tener que crear, va a tener que instaurar, ¿sí?, un sistema de cooperación judicial internacional. Va a tener que implementar un propio sistema, ¿verdad?, de cooperación judicial internacional, de auxilio judicial internacional, ¿sí?, es decir, donde se va a plasmar la denominada, la que venimos denominando, y a mí me gusta denominar, acción de cooperación judicial internacional. Miren, hacemos esta reflexión. Sin la implementación de un propio sistema de cooperación judicial internacional en materia de trata, lo contenido, las normas establecidas, el espíritu de luchar, ¿verdad?, para que no suceda, luchar, prevenir, para que no suceda trata, o si sucede, para restituir inmediatamente con celeridad y urgencia, porque los procedimientos requieren celeridad y urgencia por el propio sufrimiento de los menores a su residencia habitual del menor, no va a ser posible. Es decir, sin la acción de cooperación judicial internacional, sin el establecimiento de un instrumento para materializar, para canalizar el auxilio judicial internacional, no va a tener efectividad jurídica, evidentemente, o limitadísima, o no va a tener. En definitiva, cuando se habla de la creación de un sistema de cooperación judicial internacional, se va a hacer mención al establecimiento de nuevo esa figura que ya la hemos encontrado presente y la hemos analizado en el sistema de la Haya, primero también en el propio sistema de las Naciones Unidas, en la Convención de los Derechos del Niño, y también en el sistema de las conferencias interamericanas de derecho internacional privado. Me estoy refiriendo a la figura clásica del derecho internacional privado de las autoridades centrales. ¿Qué es una autoridad central? La autoridad central va a ser un organismo público creado en conformidad ¿con quién? Y ahí aparece una norma de reenvío de derecho internacional privado, esta convención, ¿sí? En conformidad debe ser creada por el derecho interno de ese país, que ese Estado parte o contratante debe crear esa autoridad central. O dotar de contenido y poner que es la autoridad central una que ya existe, pero crearla, dotarla de contenido. Entonces es una institución pública, ¿no? Una institución pública donde se va a canalizar, donde se va a instrumentalizar fundamentalmente la acción de cooperación judicial. Cuando los estados crean esta autoridad central, nos dice el propio tratado internacional que tiene que poner en conocimiento, evidentemente,
en los demás estados quién es esta autoridad central. Y este conocimiento se tiene que instrumentalizar, se tiene que poner, tiene que facilitar estos datos a la Secretaría General. ¿De qué? De la Organización de Estados Americanos, cuyo titular es el secretario general de la OEA, ¿de acuerdo? Tiene que poner en conocimiento de la propia Secretaría General, porque la Secretaría General de la OEA va a actuar, al igual que Naciones Unidas con el secretario, va a actuar como depositario de estos instrumentos jurídicos internacionales. Los originales, nada con mimos, se tienen que guardar, guardar a modo de registro notarial en sede de la Secretaría General, etc. Bien, otra de las obligaciones convencionales que tiene el Estado es que todo Estado tiene que asegurar, fundamental, la pronta restitución del menor víctima del tráfico. Pronta restitución, ¿a dónde? A la residencia habitual del menor, a donde fue sustraído, al igual que pasaba en el análisis que hicimos del convenio regulador de aspectos civiles y instrucción internacional propio de la Haya, o al igual que pasaba, ¿verdad?, en la Convención Interamericana sobre restitución de los menores. La restitución de un menor tiene que ser realizada de una forma pronta, con celeridad, con urgencia, y tiene que ser devuelto a su hogar, donde tenía su residencia habitual. Bien, en ese sentido, los estados tienen que adoptar todas las acciones, las medidas de cooperación judicial internacional para cumplir este objetivo de la pronta restitución. Y en definitiva, todas estas acciones, estas medidas, estas actividades siempre tienen que venir regidas, ¿verdad?, por esa búsqueda constante de que se adecúen a ese principio rector del interés del menor, ¿no? Miren, fíjense, y esta obligación que tienen los estados es una obligación que tienen entre ellos, evidentemente, ¿no? Facilitarse información, facilitarse comunicados, etcétera, de todo lo relativo con la trata. Pero no solamente se limita a los estados firmantes, sino que un estado parte de esta convención internacional también va a tener la obligación, si tiene conocimiento de que ese menor está en otro estado que no es firmante, que no es parte, tiene la obligación de ponerse en contacto con ese estado no parte e intentar establecer, ¿no?, los procedimientos adecuados o diplomáticos o políticos para, o jurisdiccionales, si cabe, para que ese menor sea adecuado. Bien, este tratado internacional va a definir tres conceptos, para que no haya duda, ¿no? Va a definir en sí mismo qué entiende por menor, qué es un menor. Y voy a hacer mención, y porque a veces se lee así de rápido, y dice, bueno, es que esto es obvio, ¿no? Pero vamos a hacer también una aproximación filosófica al calado antropológico, porque aparece también muy positivizado en este concepto. Va a hacer mención también a lo que se entiende por tráfico internacional de menores. Y va a ser mención a lo que se entiende por propósito ilícito. Propósito ilícito vinculado al tráfico internacional. Lo va a definir, para que no haya dudas. En primer lugar, decimos, ¿no?, que este tratado internacional se va a aplicar a todo menor que no haya cumplido los 18 años, hasta los 18 años. Es decir, la acción de reclamación, la acción de restitución, ¿no?, vinculada al tráfico internacional de menores, pues tiene un límite temporal, un límite vinculado a la edad, que es hasta los 17 años. Pero fíjense, cuando define menor, lo define de esta forma, y cito textualmente: menor es todo ser humano cuya edad sea inferior a los 18 años, es decir, hasta 17 años. Y hagamos una reflexión, porque los legisladores, los redactores que estuvieron ahí presentes en esa conferencia interamericana de Derecho Internacional Privado que dio lugar, ¿verdad?, a este mítico tratado internacional, hito histórico en el continente americano, porque inciden en que todo ser humano, si es una obviedad, pues tan obviedad parece que no es,
evidentemente, cuando ese ser humano pues, es objeto, ¿verdad?, de estos atropellos y estos delitos. Expresarse así como todo ser humano tiene unas connotaciones también filosóficas, es decir, parte del concepto de afirmar positivamente un hecho, de que el niño y la niña es una persona en sí misma. Es decir, es persona y por lo tanto es sagrada en su dignidad y nadie le puede arrebatar esa dignidad. Afirmar que todo ser humano es partir de una premisa jus naturalista, es partir también de un anclaje de derecho natural, afirmando la existencia de la dignidad humana que debe ser protegida por el derecho ante todo, ¿verdad? Todo ser humano, ¿eh? Todo ser humano, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Esto es importante tenerlo en mente, ¿no? Porque si descuidamos de esta afirmación, que es una afirmación que está presente en los pactos de San José, en cualquiera de los grandes sistemas, ¿no?, de todos los sistemas de derechos humanos, ¿no?, afirmar la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano está incuestionable, está fuera de un positivismo de un jefe de Estado de turno que diga, pues yo considero que el menor no es un ser humano, por ejemplo, ¿no? Yo considero, y dirán, bueno, ¿y esto puede suceder? Es que sí, esto ya sucede. ¿O acaso los niños judíos eran seres humanos para la Alemania nazi, para las leyes de Nuremberg? No eran seres humanos. Ni los niños ni los adultos, ¿verdad? Ni los gitanos, ni otras etnias, ni los discapacitados eran seres humanos. Y menos mal que se acabó a tiempo, ¿verdad?, con el régimen nazi, porque si no, había informes ahí ya que quería desembarcar en Latinoamérica y hacer aquí una desfeita, como se dice, ¿no? Bueno, pues esto es muy importante, ¿no? El segundo rasgo es la definición del tráfico internacional de menores. ¿Quién nos dice el tratado internacional que es tráfico internacional de menores? Pues va a decir, es tráfico internacional de menores cuando nos encontremos con la sustracción, el traslado o retención, y luego también va a introducir algo muy importante, o también la tentativa, aunque no se llegue a consumar el delito de tráfico, o tentativa de sustracción o traslado de retención, estaríamos dentro del objeto de tráfico internacional de menores. Sustracción, traslado, retención o tentativa de sustracción, traslado o retención de un menor con propósitos o medios ilícitos. Y cabe ahora preguntarnos y analizar este concepto, ¿qué es un propósito o medio ilícito? Pues medios ilícitos sería el en sí mismo, ¿verdad?, y enumero los clásicos: el secuestro de este niño o niña, la extorsión, el consentimiento fraudulento o forzado, o la entrega o recepción de pagos a beneficios ilícitos. ¿Cuántos de estos niños son también vendidos por las familias, etcétera, ¿no? Bien, en definitiva, estamos en el plano de la protección de los menores. Y son unos menores que son víctimas del hecho ilícito. Y hay que hacer una reflexión, y constantemente hay que hacer una reflexión. Yo creo que a veces también es muy necesario que en la academia, en las facultades de Derecho, se dé un curso sobre las víctimas en sí, las víctimas, derecho de víctimas, derecho de víctimas. ¿Sí? Los menores víctimas de un hecho ilícito. Las medidas de prevención van para combatir la existencia de víctimas a nivel del tráfico internacional. También se pide a los estados que cuiden y que mimen, ¿verdad?, para que no se produzca la denominada, como todos los delitos, ¿no?, la vuelta a ser víctimas, la revictimización del menor. Por lo tanto, cuando se restituye a un menor, cuando se vuelve al hogar un menor, ese menor está muy tocado psicológicamente. El Estado tiene la obligación convencional y ética de ayudar a recuperarse a la pobre mente de ese menor que ha sido dañada.
Entonces hay que implementar políticas públicas de primer nivel y descentralizadas a nivel del municipio, a nivel de comunidades autónomas, estados, etcétera. En su caso, no es aquí en estamos hablando del continente americano, pero vamos a encontrar evidentemente con municipios, con estados federales como puede ser de México, comunidades autónomas, lo dejamos para España, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo a todos los entes descentralizados también, pues hay que articular también unos sistemas de prevención y de recuperación psicológica, psicoafectiva de los menores. El trabajo no termina, el trabajo jurídico de estos instrumentos internacionales no termina como aquí está, hemos devuelto la casa. Fantástico, muy bien, pero ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con ese menor que ha sido dañado, que ha sido prostituido, que ha sido golpeado, que ha sido violado? ¿No? Evidentemente hay que ayudarlo, hay que acompañarlo en todo ese proceso. Hay que devolverle la dignidad arrebatada, ¿no? Por todos esos maleantes, ¿no? Por todos esos demonios, por todo ese crimen organizado. Y hay que devolvérselo a través de la articulación, ¿verdad? De un equipo psicosocial, de medidas curativas, médicas, psicológicas, psiquiátricas, educativas, de acompañamiento, ¿no? De acompañamiento. Y evidentemente de un acompañamiento y de una gran sensibilidad social, ¿no? Una gran sensibilidad social, ¿no? De quizás a lo mejor de espacios, de centros, de cuidados, ¿verdad? Bien, es un tema muy delicado este, pero que aquí está, esto está al orden del día, ¿no? De nuevo, muchos de los niños que desaparecen lamentablemente van para temas de tráfico. Otro de los deberes fundamentales de los estados es el deber de cooperar y colaborar entre ellos, entre los estados partes, evidentemente. Y como les he dicho, ¿verdad? Que este deber y obligación convencional, ¿sí?, de cooperar y colaborar entre ellos, ¿sí?, intercambiando información, etcétera, estableciendo también pues, comisiones mixtas para evaluar sistemas o políticas. ¿Sí? Muy importante en todo esto es el diseño, esto es creatividad. Y a veces falta a nuestros políticos también ser un poco Picassos. ¿En qué? En políticas públicas y políticas de prevención de los delitos. Muchas veces pasa que por proximidad con el vecino rico del norte de Estados Unidos, con nuestros sistemas penales se inclinan más por ser sistemas más punitistas, donde el castigo está más presente, quizás también con connotaciones teológicas o antropológicas deformadas, ¿verdad? Que más que una apuesta decidida por el establecimiento de políticas públicas que fomenten la reinserción y que fomenten los sistemas garantistas, la reinserción y la prevención en materia de esto, ¿no? de estos delitos. ¿No? De estos delitos. ¿No? Deber de prevención y sanción del tráfico internacional de delitos es un deber, es una obligación convencional de los Estados miembros. El deber en el cuidado y protección de los menores, lo que les había mencionado, es otro deber, es un deber convencional. Y yo me atrevería a decir, y aunque no fuese una obligación convencional, es un imperativo ético categórico, diría Kant, ¿no? Utilizando su pensamiento, ¿verdad? En definitiva. Es una obligación moral, es una ética moral, ¿verdad? Bien. Así podemos mencionar, si nos movemos y nos acercamos al ámbito más propio de Costa Rica, podemos visualizar de nuevo lo que dice el artículo 11 del Código Procesal de Costa Rica, ni más ni menos, que va a hablar de la competencia judicial internacional, que ya la hemos mencionado en una unidad didáctica, ¿no? Que es la competencia judicial internacional, ¿no? Cito textualmente, simplemente para traerlo a colación sobre lo que estamos hablando. Son competentes los tribunales costarricenses cuando así lo determinen los tratados internacionales vigentes. Por tanto, de esta enunciación literal
de lo establecido en el artículo 11 sacamos una reflexión jurídica, ¿no? Este tratado internacional otorga competencia judicial a los tribunales de Costa Rica, ¿no? No puede ser de otra manera, ¿no? Es decir, el hecho de que Costa Rica haya firmado esta norma internacional en virtud de lo establecido, ¿verdad? Creo recordar por el artículo 6 de la Constitución Política de Costa Rica, ¿no? Y en virtud de lo establecido por el artículo 11 del Código Procesal vigente de Costa Rica, forma parte de su ordenamiento jurídico establecido. Entonces, es la llave de apertura, como les dije, es lo que rompe el principio de territorialidad, ¿no? A través de este tratado internacional podemos navegar más allá, allende de las fronteras costarricenses. Entonces, los jueces y los magistrados de Costa Rica, y citarles un ejemplo, las administraciones competentes, van a tener atribuido la competencia para ejercitar una acción de cooperación judicial internacional, de recuperación de este menor fruto, víctima de una trata, víctima de una trata. Y ahora ya en la recta final de esta charla, someramente vamos a analizar el contenido, los elementos penales de este tratado internacional, que son mínimos, pero lo son. Y como les dije, es decir, todo esto fue algo pionero. Por primera vez, podemos decir, por primera vez las conferencias interamericanas de derecho internacional privado introducen normas de derecho penal, que ha costado bastante introducirlas y se han tenido que reducir, como les dije, porque hay ese celo, ese cuidado, ¿verdad?, a la introducción de normas penales en materias, en tratados internacionales. ¿Por qué? Porque las normas penales están muy vinculadas con la soberanía de los propios estados. Hay mucha sensibilidad a nivel de voluntades políticas para dar ese paso. Pero aquí se han introducido y así las vemos positivizadas. En el artículo 7 al 11 vemos positivizado una serie de normas penales, ¿no? Y normas penales que van a establecer 4 puntos de conexión. Así, el artículo 9, cito textualmente, nos dice que tendrán competencia para conocer de los delitos relativos al tráfico internacional de menores los siguientes estados que forman parte de este tratado internacional. En primer lugar, bueno, y hacemos un paréntesis, este artículo 9 en sí mismo es una norma de conflicto. Es una norma de conflicto de naturaleza alternativa, donde va a establecer, ¿qué va a establecer? 4 puntos de conexión. Ustedes visualicen con lo que hemos estudiado de la estructura interna de las normas de conflicto. Aquí tienen una norma de conflicto alternativa de derecho internacional privado que va a establecer un supuesto de hecho, un punto de conexión y va a aplicar una solución jurídica. ¿Qué? A un litigio internacional, materia de derecho internacional privado. ¿Más a qué? ¿No? ¿En qué materia? Pues en materia de tráfico internacional. Y aquí no lo dice. Va a ser competente el Estado parte donde tuvo lugar la conducta ilícita, donde tuvo lugar el acto material, dirían los penalistas, ¿no?, de secuestro, ¿no?, de rapto, ¿no?, del menor, ¿no? El Estado parte, donde tuvo lugar la conducta. El Estado parte del tratado internacional. O bien, el Estado parte de residencia habitual del menor. Van a tener competencia judicial internacional acreditada. Y esta competencia judicial internacional se la da, la llave de la competencia judicial internacional se la da que la ratificación, el acto soberano de ratificación, que es la introducción de ese tratado internacional al propio sistema jurídico de un Estado, ¿verdad? El Estado parte de residencia habitual menor, como les había dicho, o el Estado parte también en que se hallare el presunto delincuente, si éste no fuese extraditado, dice así, o en su caso el Estado parte en que se encuentre el menor víctima. Pero fíjense, después de enunciar estas cuatro causales que están dentro de una norma de conflicto, que son 4 puntos de conexión, auténtica norma de reenvío, este tratado internacional va a establecer una regla de preferencia. Una regla de preferencia que a mí me gusta denominar como premio. ¿Premio a qué? Premio a las labores de prevención de un Estado.
Esto no aparece así, claro, enunciado, ¿no? En el Tratado Internacional como premio y todo esto. Pero es que el espíritu es así, ¿eh? Porque nos dice el artículo 9, ¿no? Regla de atribución de preferencia competencial, dice, tendrá preferencia para evitar los conflictos de conferencia el Estado parte que hubiera prevenido en el conocimiento del hecho ilícito. ¿De acuerdo? Que hubiera. Claro, lo que se está intentando impulsar también, y que es fundamental, como para cualquier combate de los delitos, imagino que ustedes, ¿verdad? Tienen grandes penalistas, docentes, ¿no? Cuando abordan derecho penal uno, sobre todo, los fundamentos del derecho penal, es decir, la prevención es fundamental, ¿no? Porque al final, evidentemente, es la sanción, cuando no queda más, ¿no? Pero los delitos se combaten, propiamente los delitos se combaten, sí, se combaten con el sistema sancionatorio, con el sistema penitenciario, sí, de acuerdo, evidentemente, no se pueden dejar, ¿no? Pero evidentemente el gran combate que hay que dar es el que más cuesta, ¿verdad? El que más cuesta es a través de la prevención, ¿no? Del diseño de unas políticas preventivas, ¿no? Bien, en definitiva, este tratado internacional, esta convención interamericana sobre el tráfico internacional en materia penal, se va a adentrar al tema de materia penal, pero no va a tipificar el delito en sí, ¿no? Sino que lo va a definir o lo va a reglamentar de una forma genérica, ¿no? Y no va a establecer penas. La competencia de las penas a modo de reenvío, pues, se la deja, ¿no?, a los estados correspondientes, ¿no?, que aplicarán las penas establecidas en el Código Penal correspondiente. Ahí la remisión de Costa Rica a vuestro Código Penal costarricense, ¿verdad? En materia de tráfico. El artículo 10 de este tratado internacional va a permitir la extradición, aun cuando no exista un tratado internacional en este sentido, bilateral o multilateral en este sentido. Y esto también es importante hacer esta reflexión, porque en un mismo tratado internacional, en este mismo tratado internacional sobre el tráfico internacional de menores, podemos encontrar también una norma jurídica que a modo, no es un tratado internacional, pero que autoriza la extradición. Fíjense, para todos aquellos, que yo sé que hay algunos de ustedes que quieren realizar o que están realizando el trabajo de investigación sobre temas de extradición, pues que tengan en cuenta, ¿verdad?, este artículo 10, que abre la posibilidad a un procedimiento de extradición. Y ya para ir terminando, la recta final, vamos a hacer una aproximación somera a la estructura jurídica procesal de este tratado internacional. En primer lugar, como siempre hacemos, nos tenemos que formular la pregunta: ¿dónde está la legitimación activa? ¿Quién ostenta la legitimación activa? De nuevo, nos vamos a encontrar con normas procesales como elemento internacional. Por eso siempre les digo, ¿no?, el derecho internacional privado está compuesto también, evidentemente, por normas procesales internacionales. La legitimación activa para interponer la solicitud de localización y restitución, la solicitud, denuncia o demanda de solicitud de localización y restitución del menor. Nos dice así el Tratado Internacional: en primer lugar, serán competentes los titulares que establezca la ley o derecho interno de residencia habitual del menor. Los titulares, y aquí evidentemente se está haciendo alusión directamente a los que ejerzan el derecho de custodia de los menores. Pero también van a ser titulares, van a ser legitimarios activas procesales internacionales las autoridades judiciales o administrativas del Estado parte de residencia del menor, o aquellas donde se presume que esté el menor. Doble criterio a elección del titular. También se nos enuncia que en caso de razones de urgencia a juicio de los reclamantes, podrán presentar dicha solicitud de localización y de restitución de los menores ante las autoridades judiciales o administrativas del lugar donde se produjo el hecho ilícito. El trámite se puede llevar a cabo a través de estas mencionadas autoridades centrales, ¿verdad?, que es el órgano por antonomasia creado ad hoc por este tratado internacional para canalizar la acción judicial
de cooperación internacional o directamente ante las autoridades judiciales o administrativas del propio Estado. Destacar también que hay una regla procesalista de plazos, establece un determinado dos plazos, uno más pequeñito y otro más ampliado, para interponer la solicitud, la denuncia o la demanda, se llama así solicitud, pero no deja de ser una denuncia o una demanda de localización y de restitución en base a esta convención interamericana. Pues bien, desde que se conoce, desde que uno tiene constancia de la desaparición del menor, pues va a tener 20 días los titulares, ¿no? Con la salvedad, es decir, que se va a ampliar el plazo cuando sea el propio Estado quien vaya a interponer esta solicitud de localización o de restitución, que se amplía a 180 días. Es decir, esto es un plazo, es una complementariedad para que pues si hay, es decir, si pues al titular de los derechos de custodia se le pasa lo que sea por desconocimiento y pues, ya transcurrió 2 meses, ¿no? Pues puede interponer esta solicitud el Estado, ¿no? Y ya para terminar, en la recta final, simplemente hacer una reflexión de este tratado internacional interamericano, todo un hito histórico en materia de tráfico internacional con el tema de las adopciones. Habíamos mencionado, cuando habíamos analizado el tema de las adopciones internacionales, ¿no?, que habíamos mencionado estos tratados internacionales regulatorios de las adopciones internacionales, que van a ser muy cautos también, van a establecer un sistema jurídico. Visualicemos el tema de las, lo dicho, ¿no?, por el sistema protector propio de la Haya en materia de adopciones internacionales, ¿no?, a la hora de analizar muy bien a quién se entrega una adopción, ¿no? Pero este tratado internacional lo que nos dice es lo siguiente: miren, en un caso determinado donde el tráfico está vinculado a una adopción, es decir, el que realiza el tráfico es el que ha realizado una adopción general, nacional o internacional, esa adopción va a ser susceptible de interponer una acción para declararla nula, ¿no? La anulabilidad, se denomina la nulidad de las adopciones nacionales e internacionales realizadas en fraude, fraudulentes, porque no se persigue el fin de una adopción. Lo que se persigue es utilizar espuriamente la figura jurídica de una adopción nacional, ojo, nacional o internacional, para cometer un acto ilícito, como es un delito de tráfico internacional. Esto pasa, lamentablemente pasa. Y aquí está muy presente también la colaboración fraudulenta y corrupta de funcionarios públicos, también de diplomáticos. ¿Sí? En definitiva, este artículo 18 del Tratado Internacional, que consagra el principio este de nulidad fraudulenta de las adopciones, ¿sí?, el procedimiento de anulación se va a someter a la ley del Estado donde fue constituida la misma. En definitiva, estamos en presencia de una norma de reenvío, una norma de reenvío que nos va a remitir a la ley, al derecho interno donde fue constituida esta adopción. Donde fue constituida la adopción, ahí hay que interponer una acción de anulabilidad, en base, evidentemente, al fraude, en base que el objetivo, ¿no?, de esa adopción era fraudulento, era cometer un delito de tráfico, ¿no? Y lo mismo va a suceder también al sistema de guardia y custodia de menores. Cuando vemos que los titulares que están ejerciendo una guardia y custodia, es decir, han utilizado el sistema de la guardia y custodia, un sistema fantástico de protección de los menores, bien entendido, evidentemente, pero cuando lo utilizan con fines espurios, ¿verdad?, destinados al tráfico internacional, pues lo mismo, se va a poder declarar nula, de pedir una acción de anulabilidad, ¿no?, de fraude de guardia y custodia. Y por último, ya para terminar esta charla, destacar también que este tratado internacional, luego también este tratado internacional, es establecer un sistema de reconocimiento y ejecución de las sentencias penales recaídas en todos estos procesos vinculados al tráfico internacional, sentencias penales recaídas que sean firmes en la órbita de los sistemas jurisdiccionales de los Estados partes. Se dice que esa sentencia firme va a desplegar eficacia jurídica, eficacia extraterritorial en todos los países, en todos los estados firmantes. Y esto es muy importante, porque no solamente dice esto, sino dice algo muy importante.
a la hora de esas sentencias penales que van a establecer indemnizaciones, que el demandado, el condenado, en este sentido, ¿no?, por tráfico internacional, tiene que satisfacer, tiene que entregar, indemnizaciones que tienen que entregar a la víctima, al menor, en los casos en que en el país donde sea condenado, evidentemente, pues no puede ser, ¿no?, que puede ser que sí o puede ser que sí, pero que no tenga bienes, se puede hacer un rastreo y se puede pedir la ejecución, reconocimiento y ejecución de los efectos de indemnización en otros países. Que se presuponga, por ejemplo, que ese tipo, ese delincuente, tenga un apartamento, tenga un bien, tenga tierras o tiene cuentas bancarias. ¿De acuerdo? ¿No? Esto es muy importante, muy importante, ¿no? A veces pasa desapercibido, pero es muy importante, ¿no? Es decir, el hecho de que se permite la ejecución en materia indemnizatoria, ¿verdad? Una vez que la sentencia sea firme, esta va a poder ser ejecutada a través del procedimiento de auxilio judicial, lo que habíamos visto, ¿verdad?, y analizado el sistema de cooperación en otros países. En definitiva, cerramos ya y terminamos, ¿no? La existencia de esta convención interamericana relativa al tráfico internacional de los menores es todo un hito histórico en el propio sistema, en el propio derecho internacional latinoamericano, internacional privado latinoamericano. Es un instrumento modélico, ¿verdad? Evidentemente siempre se puede mejorar. Yo propugno incorporar más normas penales, pero que ha sido un éxito y que es un elemento fundamental para el combate día y noche, ¿verdad?, que se tiene que dar y en todas las instancias. Me estoy refiriendo, cuando hablo de todas las instancias educativas, desde la academia, desde una academia de derecho, a través de la investigación, a través de la realización de trabajos de investigación que ustedes, estudiantes, pueden realizar, un tema tan apasionante y tan necesario también para aportar un granito de arena, ¿no?, aunque sea pequeñito, y no es tan pequeñito, a la solución de un problema, ¿verdad? Y evidentemente, pues desde el ámbito jurisdiccional, de nuestros jueces y magistrados, y también desde el ámbito más institucional, ejecutivo del gobierno, y fundamental también a través de las funciones políticas, ¿verdad?, del diseño de una implementación de normas, reglamentos, disposiciones que implementen este tratado internacional. Porque el gran problema que tenemos también a la hora de los tratados internacionales es la implementación. A veces están ratificados, pero la implementación no diga que no existe, existe, pero es muy defectuosa. O no se hace con, no se cree suficientemente en el contenido del tratado internacional, ¿no? Entonces no se implementa bien. Bueno, pues queridos alumnos, por hoy terminamos, que descansen, y bueno, pues si tienen alguna duda y todo esto, pues como siempre, pues estoy a la orden, podemos tener una reunión también tutorial, también el fin de semana, y nos vemos la próxima semana, la próxima semana. Y como siempre les digo, en tiempos de pandemia, cuídense mucho la salud, ¿De acuerdo? Saludos. Gracias, Salud. profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, buenas profesor. noches. Gracias, profe. Muy buenas noches.